Oseas, el amor de Dios por su pueblo. Estudio número 20. Vamos a buscar en Oseas capítulo 14, versículos 4 y 5. La palabra del Señor dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. En el estudio del libro de Oseas, retrocedemos en el tiempo. Volvemos ahora al siglo 8 a.C. y vamos a ver los pormenores relacionados con la caída del reino del norte, que tenía como capital a Samaria. El profeta Oseas desarrollará su ministerio precisamente allí, en Samaria, aunque se cree que su mensaje se extendió hasta el reino del sur, en Judá. Oseas es el primero de los profetas menores, que son 12, y con el estudio de estos 12 profetas terminaremos nuestro estudio del Antiguo Testamento. Oseas era hijo de Beri, y su nombre significa salvación. Era profeta en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, nos dice Oseas 1:1. Oseas profetizó en Israel, el reino del norte, especialmente durante el reinado de Jeroboam, y profetiza acerca de la caída inminente de la nación en las manos de los asirios, y ha de haber sido de seguro testigo presencial de estos acontecimientos que él mismo profetizó. Por medio de una extraña alegoría en la que Dios pone en franco apuro al profeta Oseas, el profeta muestra a la nación de Israel el mensaje de Dios de su profundo amor por ellos. Veamos en cuáles cosas en estas profecías de Oseas se muestra el amor de Dios por su pueblo Israel. Primeramente, ese amor de Dios se muestra de manera gráfica en el extraño matrimonio de Oseas con Gomer. La situación de Israel es de apostasía, una apostasía que Dios compara con la fornicación y el adulterio dentro de un matrimonio. La relación de Dios con su pueblo aquí es presentada como la que existe entre un esposo y su esposa, en donde Dios es el esposo e Israel es la esposa. Esta es una figura que también encontramos en el Nuevo Testamento referente a Cristo y su iglesia. Esta realidad se muestra de manera gráfica en la orden que Dios le da al profeta Oseas de que se case con una prostituta, una mujer cuya costumbre era la infidelidad y la fornicación, y que además muy posiblemente era su costumbre adorar a dioses falsos como Baal, algo que se había hecho cotidiano, lamentablemente, también en muchos israelitas ligados a la cultura cananea. El profeta debe amar a una mujer que es una fornicaria, de la misma manera que Dios ama a su pueblo Israel, que le ha sido infiel en sentido espiritual, pues se va en pos de dioses falsos, lo cual se describe en la Biblia como fornicación espiritual. Dios hace entonces que el profeta predique utilizando su propia tragedia como ejemplo. El profeta llega incluso a amar a esta mujer a pesar de su carácter. Ella le da 3 hijos, y en cada uno de esos hijos Dios muestra cuál es la condición en que se encuentra la nación frente a él y cómo él se siente frente a su pueblo, que lo rechaza, que no lo respeta, que lo desprecia. Cuando le nace su primer hijo, Dios le dice que le nombre Jezreel, pues este nombre recuerda la triste historia en la que Jezabel le manda a quitar la vida a Nabot de Jezreel en un plan infame que provoca una de las injusticias más oprobiosas de la nación de Israel. Y todo esto lo hace
para poseer la viña de Nabot y dársela como regalo a su esposo el rey Acab. Eso está en primer libro de Reyes, capítulo 21. Hay una sentencia incluso contra Acab y su familia que le fue profetizada por Elías por causa de este vil asesinato. Está en el primer libro de Reyes, capítulo 21, 17 al 29. Y más tarde, como producto de esta injusticia contra Nabot, se desata una ola de violencia por parte de Jehú y sus descendientes que llenan de sangre los campos de Jezreel. Segundo libro de Reyes, capítulo 9 al 10. Y será allí mismo, en el valle de Jezreel, donde el reino de Israel será quitado, dice la Biblia. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Oseas 1:5. Gomer luego le da a Oseas una hija. Y Dios le dice que le ponga por nombre Lo-Ruama, que significa no compadecida. Lo cual es un mensaje para los israelitas de que Dios ya no se compadecerá más de ellos. De tal manera que permitirá que el enemigo la asedie y también la lleve cautiva. Finalmente, le nació otro varón y Dios le dice al profeta que le ponga por nombre Lo-Ammi, que significa no pueblo mío. Porque la relación tan estrecha entre ellos como nación y Dios se rompería definitivamente. Y ya ellos no serían más su pueblo y Dios ya no sería más su Dios. Dios muestra a través de este matrimonio de Oseas con Gomer cómo el pueblo se burla de él como su Dios. Y toda la devoción que le es debida al Dios verdadero, el pueblo lo vuelca hacia los dioses falsos, a tal grado que prefirieron adorar a un becerro de oro en lugar de adorar al Dios verdadero. Una práctica que iniciaron los israelitas durante el tiempo de Moisés, en Éxodo capítulo 32, versículo 4. Esto trae como consecuencia una serie de calamidades dentro de la nación, tales como inseguridad, robo, violencia y otros males. ¿Cómo se parece lo que ocurre hoy en nuestras naciones de América Latina, lo que ocurrió en el pueblo de Israel en aquel entonces? Lo que Dios está haciendo con Oseas es algo totalmente extraño y contraproducente. Una segunda vez Dios le pide al profeta que haga algo inusual. Le pide que se busque a su mujer adúltera, que le ha sido infiel con sus amantes. Él había ya decidido sacarla de su vida mediante el divorcio. Pero Dios tenía otros planes. Dios quería que él honrara a esta mujer, haciéndola otra vez su mujer. Todo eso está en el capítulo 3 de Oseas. Y en esta alegoría vivencial, el profeta es combinado por Dios a buscar a la adúltera, debiendo éste pagar un rescate para devolverla a su condición de esposa. Pues ella había caído tan bajo que cuando la encuentra, el profeta tiene que pagar un rescate para librarla de su esclavitud sexual. El profeta la toma y la restituye, y le manifiesta de esta manera un amor incomparable. Eso es lo mismo que Dios está dispuesto a hacer por Israel. Es lo mismo que Dios está dispuesto a hacer por cada pecador que se arrepiente de todo corazón. Es a esa mujer que antes era la esposa de Oseas, la que le había sido infiel al profeta, a la cual el Señor le pide que rescate y honre. ¿Para qué? Para llevarla de nuevo hacia Él, para perdonarla, para que la reciba de nuevo como su esposa. Esto significa que después de cansarse de adorar a otros dioses, Dios está dispuesto a aceptar a Israel, si ellos acceden a serle de nuevo fiel solamente a Él. Todo esto nos hace recordar lo que se nos enseña en el Nuevo Testamento, que es fácil amar a quien nos corresponde, pero lo difícil es amar a alguien que nos desprecia. Lo natural es amar a alguien que nos quiere, pero es difícil amar al enemigo. Y esta es precisamente la demanda del Señor. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen,
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Mateo 5, 44 al 47. Esta realmente es una demanda fuerte del Señor. Y será una demanda que siempre va a ser difícil de cumplir para cualquier persona. Es más, creo que ningún ser humano está preparado para tener este tipo de actitud. Pero esto es precisamente lo que nos demanda el Señor. O sea que el mensaje de Oseas nos confronta con un desafío que se plantea en toda la Biblia, y es el hecho de amar a aquellos que nos hacen mal. ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Qué tan saludable es que amemos a alguien que se burla de nosotros? En realidad, se necesita mucho más entereza y valor para amar a alguien que nos hace sufrir, que no nos valora, que no nos respeta. Y todos tenemos a alguien a quien amamos en esa condición. Un hijo o una hija, por ejemplo, al que amamos a pesar de que sea rebelde y que haya decidido vivir de una forma totalmente contraria a lo que le hemos enseñado. Esto por lo general representa un gran reto y constituye una escuela de adiestramiento en el amor. El amor de Dios por su pueblo no depende de que los israelitas se porten bien o se porten mal, sino que Dios los ama independientemente de cuál sea su conducta. Y eso se puede aplicar igualmente a la vida personal de los individuos. Dios ama a todos los hombres por igual. No importa su condición espiritual, no importa su condición moral o social. Esto no significa que Él apruebe las malas acciones de la humanidad que ama, sino que su amor no depende de nosotros, sino de Él. De ahí se desprende el hecho de que Dios ama al pecador, pero no ama su pecado. Y que será con dolor de su corazón que Él castigará en última instancia al pecador impenitente. No le agrada a Dios hacer eso, pero no vacilará en hacerlo cuando llegue la hora, pues su infinito amor no obnubila su sentido de justicia. Y esta es una de las complejidades de Dios que el ser humano no puede comprender. Para serle sincero, a mí en lo particular me sorprende cómo Dios puede amarnos, aún conociendo todo lo malo que hay dentro de nosotros. Así de grande es el amor de Dios. Todo el mundo puede despreciarnos con sobrada razón, pero Dios siempre tiene la esperanza de que podamos llegar a ser las personas que Él ha determinado que seamos. Si hay alguien que cree en nosotros, ese es Dios. El hombre podrá negar la existencia de Dios y despreciarlo. Sin embargo, el amor de Dios hacia sus criaturas es tan grande que no rechazará de ninguna forma al que se acerca a Él en humilde contrición. Salmos 51, 17. El amor de Dios se muestra todavía más grande toda vez que sabemos que el Dios de la Biblia es absorbente, que nos demanda celosamente, que no quiere compartirnos con nadie y que demanda una lealtad absoluta. Dice la Biblia: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Santiago 4:5. Al ver esa severidad en la demanda de fidelidad de Dios, uno puede entonces darse cuenta qué tan profundo e inmenso es el amor de Dios por su pueblo Israel, al que ama a pesar de todos sus desvaríos e imperfecciones. Y ahí mismo donde Dios habla de la severidad
de su castigo contra la esposa adúltera, que es Israel, le habla de qué manera será restaurada bajo el reinado único, nada más y nada menos que del Mesías. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Oseas 3:5 se refiere al reinado del Mesías. Se muestra el amor de Dios también en la reprensión a los líderes y al pueblo, es nuestro segundo punto. Dios declara cuáles son los cargos contra la nación de Israel, a la que el profeta denomina con el nombre de la tribu de Efraín: blasfemia, mentira, asesinato, robo, adulterio y crimen. Crimen de todo tipo. Este era el panorama reinante en esa nación, producto de su pecado de idolatría. Ese era el resultado de apartarse de Dios, dice la Escritura. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Oseas 4, versículos 1 y 2. Estaban tan ciegos que en vez de arrepentirse y buscar el rostro de Dios, prefirieron hacer alianza con sus enemigos, tanto egipcios como asirios, buscando protección. Y por este motivo entonces Dios les abandonará. Oseas 6, versículos 1 hasta el versículo 3. La afrenta que simboliza el reino del norte era tan lamentable delante de Dios, que Judá es advertida acerca de cuidarse de mostrar alguno de estos síntomas. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis, vive Jehová. Oseas 4:15. Por causa de buscar ayuda en el enemigo, que para este caso era lo mismo que buscar la ayuda de los dioses falsos, Israel tendrá que sufrir las consecuencias que le vendrán de parte de Dios, utilizando como aguijones al propio auxilio al que ellos han acudido. Dice la Biblia: Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Oseas 7, versículos 11 y 12. La lealtad del pueblo de Israel debe ser únicamente a Dios, como se le enseñó en los 10 mandamientos dados a Moisés. Esa es y ha sido la demanda de Dios siempre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. Y esa es una demanda de Dios para todos los pueblos, no tan solo para el pueblo de Israel. De manera muy especial y particular para el pueblo de Israel. Sí, es verdad, porque es un pueblo al que Él sacó con su mano fuerte del yugo egipcio. Lo que les esperaba era entonces la total destrucción. El imperio asirio arremetió con fuerza contra el reino del norte. En el año 740 a.C., los asirios conquistaron a las 10 tribus de Israel, que era el reino del norte. Y la Biblia nos relata que el pueblo original marchó al exilio. Bueno, se puede decir que solo la élite intelectual fue arrancada del territorio de Israel y llevada a Asiria. Y estos exiliados entonces fueron reemplazados por gente foránea a quienes se les proporcionó una cierta instrucción religiosa judía. Pero todos sabemos que el nuevo pueblo samaritano, originado con esta mezcla, fue despreciado por el pueblo judío, cosa esta que perdura hasta el día de hoy. Como vemos, lo que los judíos hicieron al despreciar a Jehová como su Dios para adorar a dioses falsos, se tradujo en un compromiso mayor con el enemigo, de modo que su alianza fue tan fuerte que llegó a normar su conducta y su vida familiar para su propia desgracia.
Queridos hermanos y amigos, cuando despreciamos los principios éticos de Dios, no podemos evitar sustituirlos por otros principios contrarios a la voluntad de Dios. Varios reyes fueron asesinados en el camino. Unos 4 regicidios hubo en Israel en un lapso de solamente 15 años, antes de que llegara el asedio definitivo del gobierno extranjero, y fue de tal magnitud que Samaria se convirtió en una simple provincia romana, Asiria, perdón. Finalmente, el amor de Dios se muestra en el llamado de Dios a regresar a Él. Dios había prodigado a Israel los cuidados más exquisitos que se le pueden brindar a un hijo. Pero ellos despreciaron ese amor tan especial de Dios hacia ellos. Esto me recuerda al padre amoroso de la parábola del hijo pródigo que Jesús relatara en Lucas 15 del 11 al 32, en la que se muestra el desprecio del hijo menor en principio por los cuidados del padre, y la manera licenciosa cómo derrocha los bienes que le han sido otorgados. Luego que se ha quedado en bancarrota total, física y espiritual, en una miseria espantosa, entonces asombrosamente el Padre los recibe con una alegría incomprensible a pesar de todo el mal que éste ha causado. Esta parábola de Jesús es también una alegoría para mostrar el amor de Dios por su pueblo Israel. Ese es el amor de Dios. Un amor que no tiene precio. Pero lamentablemente, por su desobediencia, esta vez Dios no evitará que la nación pruebe el exilio en Asiria. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Oseas 11, versículos 1 al 5. Israel es descrito siempre como una nación con tendencia a hacer lo contrario de lo que Dios determina para ellos. En su loco proceder, esta nación desafía la paciencia de Dios. Dios sabe que no es solamente el reino del norte el culpable de este tipo de conducta. Dios sabe que y está convencido que todo el territorio está envenenado con la locura que provoca la desobediencia. De manera que también Judá, tarde o temprano, habrá de caer del mismo modo cautiva. Pero Dios no los pondrá en manos de sus enemigos para siempre, sino que tiene para ellos un tiempo señalado, de modo que este cautiverio va a ser para ellos una forma de disciplina. El profeta dice, ¿qué es lo que tiene que hacer la nación en cautiverio para ser restaurada? Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio. No montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Oseas 14 del 1 al 4. Dios los combina a despojarse de los falsos dioses, a volverse a Él como su verdadero Dios, y a poner toda su confianza solamente en Él, olvidándose de la falsa esperanza que representan las naciones y los poderes de este mundo, por muy poderosos que parezcan. Israel debe arrepentirse
confesando sus pecados delante de Dios. Y eso es lo mismo que cada persona debe hacer para ser restaurada a la condición de hijo de Dios. Que Dios le bendiga.